something is cooking. Barbecue Media. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Soy Marcel Barscut y el día de hoy pues tenemos a un invitado sumamente especial. Ya conversamos con él hace aproximadamente un año y medio, por ahí, más o menos, 2019, sí. Antes de que pasara todo lo que pasó. Tenemos a José Ordóñez. Él es emprendedor, él es el CEO de Kingo Energy y también es un inversionista. Parte de lo que viene a hablar hoy es como evangelizar todo el tema de Tech Ventures aquí en Guatemala y Centroamérica. Él ha tenido muchísima experiencia siendo como inversionista y también como emprendedor. Actualmente él es el cofundador e inversionista de Híbrico, BitMEC, Digital Twin e ICA Platform. Nos vas a contar un poquito de eso, pero José, bienvenido. Gracias, Marcel. Sí, gusto estar de nuevo Hasta que pudimos aquí. Hasta que pudimos, pero un gusto estar de vuelta. ¿Cómo estás manejando todo esto? ¿Vos? Porque tenés estas 4 startups, además sos el CEO, además estás invirtiendo y evangelizando. ¿Cómo funciona tu día? Apagando fuegos. Duermo poco y soy un malabarista, básicamente. Pero no, sí, time management es crucial, ¿no? Y priorizar las cosas, claro, que tengo que hacer. Y también te gusta correr, o sea... Corro, eso es lo que me previene de ir al psicólogo. Sí, y eso es lo que correr. Mucha gente me ha dicho eso, vos, como que el correr te evita ir al psicólogo. ¿Por qué lo decís? La verdad es que, bueno, yo no sé si es verdad, pero creo que sí, que hay como un natural high que se crea cuando vas dando los pasos, te medio marea, ¿no? Entonces, y con la cadencia de los pasos, si vas a un ritmo constante, es como una meditación, es como una mantra, básicamente. Entonces, te permite llegar a ese punto de relajación, ¿no? Claro, de olvidarte todo lo demás y enfocarte en los pasos. Exacto. Así que es una meditación donde pues hago cardio también. Claro. Y no aprovecha, o sea, no sé si te pasa eso, pero cuando estás corriendo no te puedes a pensar en, bueno, tengo que llegar a la oficina, tengo que mandar este correo, tengo que... No tanto así, pero sí, digamos, como ideas macro, así como grandes flashazos, sí se me han ocurrido corriendo. No me ocupo tanto de que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer el otro, sino más bien la idea grandiosa se me ocurrió corriendo normalmente. Claro, o resolver un problema. Sí, como que, exacto. Ok, tengo que ir a hacer esto para... Sí, pero es más big picture, que por lo menos... Así me sale la tormenta de ideas cuando voy corriendo. No, interesante. No sé qué será, pero así es. Mira, contanos un poquito de tu experiencia. O sea, tenés un MBA en Stanford, que creo que es algo que no mucha gente tiene. Tenés mucha experiencia en todo el tema de C-Level, de Venture, ¿verdad? Para la gente que no entiende eso, contanos un poquito de tu experiencia y cómo paraste siendo inversionista y pues uno de los más reconocidos con esta experiencia. Pues, bueno, yo... Digamos, nací en Guatemala, los primeros años de mi vida los primeros años de mi vida los pasé en Estados Unidos, después regresé acá, estudié acá hasta la secundaria y después me fui a estudiar a Estados Unidos y sí, eventualmente saqué un MBA y estudié leyes en Stanford. Empecé mi carrera en Wall Street, en lo que en aquellos tiempos era Salomon Brothers, que llegó a pasar a formar parte de Citigroup y en el Citi llegué a tener mi cargo el área de energía para Latinoamérica. Fue una experiencia increíble porque esta era la época en la que la mayoría de los sectores energéticos de Latinoamérica estaban en proceso de privatización. Y la verdad es que a una muy corta edad tuve la oportunidad de participar en el diseño de nuevos marcos regulatorios, asesorar a ministros, presidentes. No muy sabía lo que estaba haciendo, pero igual los asesoraba igual. Y fue un gran aprendizaje. Fue realmente como una segunda universidad pagada, ¿no? Uh-huh. Y con eso luego entré en el mundo de inversión, de private equity, en un fondo grande de energía basado en Boston, llamado ArcLight Capital. Con ellos me mudé a España.
y hicimos buyouts de empresas de energía, energía limpia principalmente. En esos tiempos, en los 2000, España estaba realmente liderando toda la transformación de la matriz energética hacia energía renovable. Y bueno, pues adquirimos varias empresas, terminé siendo CEO de una de ellas, con lo cual adquirí experiencia operativa de cómo manejar una empresa y resolver los problemas propios de la empresa viéndolo desde adentro, ¿no? Con la experiencia que ya tenía en estructuración financiera, ¿no? Y luego, bueno, pues como típico proyecto de private equity, eventualmente terminamos vendiendo la empresa, el portafolio. Y mi idea original, yo vivía en Barcelona, me encantaba vivir allá. Y lo que quise hacer después de todo esto es, bueno, voy a comprar otra empresa. Me asocié con KKR, que es un fondo grande de private equity, con su fondo de infraestructuras europeo, y empezamos a buscar empresas que comprar. Y bueno, encontramos una, negociamos. Al final me pasé un año negociando esa transacción. No llegó a buen puerto por una pequeña diferencia. Y justo en eso, bueno, España empezó a caerse y me reconecté con mi high school sweetheart guatemalteca. Okay. Y fue un momento de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Me quedo acá buscando otra oportunidad de comprar otra empresa o me voy a Guate? ¿No? Y me fui kamikaze, me vine, o sea, sin gran plan, básicamente por una chava. No es la decisión más racional de mi vida, pero al final es, creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y aterricé en Guatemala. Entonces tenía pues toda esta experiencia que había adquirido desde cómo estructurar las emisiones de capital, cómo invertir, cómo operar. Pues tenía realmente un bagaje de experiencia pues que había adquirido en mis años de todos los años trabajando, ¿no? Llegué acá y dije, bueno, vamos a ver qué hago, ¿no? Estaba bastante desconectado, tenía más de 20 años de no vivir en Guatemala. Y en eso, pues un amigo, ex colega de Citi, que en esos momentos era el country manager de IFC en Guatemala, me dice, mira, quiero que conozcas a estos chicos que creo que los podrías ayudar en su proyecto. Y me presentó pues a los fundadores de Kingo Energy, a Juanich Rodríguez, a JJ Estrada. Y que ellos, en aquellos tiempos, estamos hablando ya de seis años atrás, tenían un piloto habían hecho como un cambio de modelo de negocios a lo que es hoy Kingo, que es una utility distribuida. Tenían pocas unidades en esos momentos, tenían un piloto de 400 unidades. Quetzal. Ya había evolucionado, de que ya era Kingo, digamos. Y ya era el modelo de utility, digamos. No de vender los equipos, sino de mantenerlos en propiedad y vender el servicio. Claro. Y lo que querían era empezar a levantar capital pues al estilo venture capital, pero no tenían esa experiencia, ese know-how de cómo hacerlo, ¿no? Y yo vi esto y la verdad es que me enamoré de Kingo. 4 Grados Norte estaba pues en sus fases muy iniciales, pero igual me enamoré de este ecosistema incipiente y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer en la siguiente etapa de mi vida. Me tiré de cabeza a ayudar a Kingo y después de ese piloto, hoy pues hemos levantado más de $40 millones al estilo VC. O sea, Kingo fue la primera empresa guatemalteca en ya poner, digamos, tecnología financiera con mejores prácticas a nivel internacional. O sea, los deals se estructuran como si estuvieras en Silicon Valley. Okay. Y como digo, hemos levantado 40 millones. Ya nuestro cap table, ¿no? Nuestra lista de inversionistas es ya muy institucional. O sea, tenemos varios bancos de desarrollo como FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, Proparco, el Banco de Desarrollo Francés. Entró el BID en la última ronda. Tenemos 2 corporate venture funds, el de Empresas Públicas de Medellín y el de Engie. Y luego también está CIF, que es el fondo al que ahora pertenezco, que luego te contaré. Y bueno, tenemos pues 30,000 clientes, 35,000 clientes entre Guatemala y Colombia, y en un plan ahora de expansión muy agresivo que incluye también ofrecer servicios a gobiernos en múltiples países, ofrecer servicios a empresas, etcétera, ¿no? Entonces, pues a raíz de
de eso, de que empecé a involucrarme con Kingo, se me fueron acercando emprendedores, no necesariamente en energía, algunos sí, algunos no. Y bueno, a decirme, bueno, ayúdame a mí también, ¿no? Claro. Y pues entonces me convertí como en un one-man venture studio. Ok. Me tiré porque veía, digamos, habían ideas muy valiosas y con gran potencial de escalar, pero a lo mejor les faltaba algo. El plan de negocios no estaba a lo mejor bien definido, cómo se podía estructurar toda la parte contractual, etcétera. Entonces lo que hice fue, digamos, tirarme de cabeza también como cofundador de varias startups. Y mi rol en muchos casos era, como digo, ver toda la parte financiera, toda la parte contractual, ver el modelo de negocios, cómo se podía volver escalable, ¿no? Y pues las startups que mencionaste son las en las que estoy pues más involucrado, ¿no? Y a todo esto en este proceso, pues lo que me fui dando cuenta era que, digamos, aquí ya tenemos un ecosistema, ¿no? Pero, o sea, hay startups, hay emprendedores muy creativos, pero falta capital a varios niveles. Uno es el de muy, muy early stage, o sea, inversión ángel, eso todavía es un reto. Y luego ya capital institucional para invertir en una serie A, en una serie B, etcétera, que sea capital local. Porque lo que pasa es, digamos, capital hay mucho en el mundo y mucho está afuera. Y alguno de este capital está dispuesto a invertir en Guatemala, pero no son líderes. Entonces buscan el llamado Smart Local Money, que lidere una transacción. Entonces, con eso en mente, me asocié con un fund manager de impacto, un impact fund manager basado en Washington llamado SIF, que gestiona más o menos 1.3 billones, totalmente en mercados emergentes y totalmente en temas de impacto, ¿no? Y con ellos, entonces, pues aparte de todo esto, soy Managing Director de SIF y estamos levantando un par de fondos para Centroamérica y Caribe, ¿no? Entonces, y la última inversión de SIF fue en la serie C de Kingo, Okay. hace un año aproximadamente. Entonces, en todo este proceso, al entrar SIF en Kingo, vimos que habían pues grandes oportunidades, tanto en sector gobierno como en sector negocios, y eso en sí era un full-time job, ¿no? Entonces, pues le pedimos a Juanish que se encargara de eso, de toda la parte de expansión, de desarrollo de nuevos productos, que como digo, es más que un full-time job, Claro. es two full-time jobs. Entonces el board me pidió que me hiciera yo cargo de la operación. Claro. Y entonces ahora pues hacemos un buen team con Juanish. Él ve toda la parte de expansión, yo veo la parte de, digamos, el insider de la operación y levantamiento de capital y tal, ¿no? Y eso es como el sueño de un fundador, ¿no? O sea, tener a alguien como vos a su lado para que vea toda la parte administrativa, Sí, yo creo que los dos somos un muy buen complemento el uno al otro. Yo aprendo mucho de su visión. La verdad es que Juanish para mí es el Steve Jobs de Guatemala. ¿Ah, sí? Sí, yo diría, tiene una visión y fue realmente el primero de crear una empresa con la posibilidad de escalar, con esa visión. Y más que eso, te diría yo, que es Kingo no es cualquier startup. Kingo resuelve un gran problema de la humanidad, claro, que afecta a la gente más pobre. Y la energía es como el punto de partida del desarrollo humano. Sin energía no hay nada más. Claro. Y todavía tenemos en Guatemala pues 500,000 personas que no tienen energía y en el mundo hay 1.5 billones. Entonces, poder resolver eso con tecnología y hacerlo accesible y escalable es un gran reto. Y pues ya él tuvo esa visión de crearlo. Entonces, yo lo que traigo es el know-how de cómo levantar capital, cómo estructurar todo el know-how operativo que ha adquirido en empresas de energía en los últimos años. Entonces, hacemos un muy buen team, ¿no? Interesante. Y, digamos, ahorita las metas, ya cuando vos entraste, ya es empezar a ofrecerle como que ya volver esto más, hacia gobierno, hacia contratos multimillonarios. Sí, correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? Kingo abrió muchas brechas. Estas comunidades estaban esencialmente abandonadas, ¿no? Nadie les ponía atención. Entonces, Kingo fue el primero en ponerles atención, traerles un servicio, pero al final, como era B2C al final y totalmente privado, la
la propuesta de valor que le traemos al cliente hoy es un tanto limitada, ¿no? Es un equipo de 15 vatios que te levanta pues 3 bombillas LED, 2 cargas de celular y... Con una carga del día, digamos como sí, que con la el sol- carga del día, un panel de, Ujú. de 15 vatios y con un sistema, digamos, de baterías de litio, con sistemas de encriptación y de seguridad que permite el prepago Ujú. del servicio. Pues lo que el cliente paga al mes, digamos, permite hacer ese equipo rentable. Claro. Pero sí es una propuesta de valor en cierta forma limitada, ¿no? 3 bombillas y 2 cargas de celular, pues te lleva hasta cierto punto. Entonces, ¿qué ha pasado? Los gobiernos cada vez, todos los gobiernos tienen mandatos de electrificación rural. El INDE en Guatemala, por ejemplo. Y la forma convencional de electrificar ha sido extender la red de alta tensión y luego tender una red de distribución en la comunidad. Ahora, en los territorios donde está Kingo, que hay, igual que hay muchos de ellos en el mundo, primero son comunidades muy remotas. Segundo, tienen baja densidad poblacional y están muy dispersas entre sí. Y por último, tienen bajo poder adquisitivo. Entonces, todos esos factores son como el perfect storm para que no sea viable extender la red, porque nunca se va a pagar. Y es en esas circunstancias donde soluciones como Kingos son mucho más viables. Entonces, lo que estamos hablando ahora con gobiernos, tanto, bueno, en varios países, es instalar sistemas Kingo que nosotros hemos desarrollado, pero mucho más grandes. Sistemas de 300 vatios, es decir, 20 veces más grande que lo que estamos ahora haciendo en el B2C. Y que esos, bueno, esos ya te levantan pues una refri, una tele, algunos electrodomésticos, una compu, todo en simultáneo. Ya es algo mucho más parecido a calidad de vida, como si vivieras en un pueblo o una zona semiurbana, ¿no? Y la idea es que la combinación de entre subsidio del gobierno y cobrándole al cliente más o menos lo mismo que le cobramos hoy por el sistema B2C, tienen como digo, una propuesta de valor 20 veces más grande. Entonces, hacia ahí es a donde vamos en la siguiente generación y también muy próximamente ya estamos desarrollando la tech, es introducir Internet a estas comunidades. Wow. Porque telecomunicaciones tienen el mismo problema, que es comunidades remotas, lo mismo que dije, remotas, dispersas, de bajo poder adquisitivo. Tigo y Claro no van a poner nunca torres cercanas ahí porque no se pagan nunca. Entonces, resulta que muchas de nuestras comunidades donde no hay energía tampoco hay conectividad. Entonces, ya en nuestra siguiente generación de productos estamos desarrollando un Kingo que incluye Internet. Una solución distribuida de energía de muy bajo costo que entonces va a traer señal a estas comunidades. Entonces, lo que vemos como el potencial de Kingo es realmente transformar estas comunidades y traerlas al primer mundo. Y realmente, si tienes energía y tienes conectividad, ya estás en el primer mundo. Ya tienes la posibilidad de pues, tener educación, de vender tus productos al mercado. Incluso medicina con BitMEC, ¿no? Correcto, sí, exacto, de traer servicios de medicina. Entonces, es realmente transformador. Solo esas dos cosas, energía e Internet, transforman la vida de cualquier comunidad. Entonces, ese es el foco, ¿no? Y la visión es llegar en el momento como que, no sé si es vertical o horizontal, pero empezar a ofrecer ya más, digamos, Internet, pero luego, ok, listo, ya puedes entrar a plataformas educativas, plataformas gubernamentales. Sí, justamente eso. Entonces, energía es el building block, después viene conectividad, pero sí, con conectividad vienen soluciones educativas. Por ejemplo, estamos participando ahora en un proyecto de electrificación. Es un proyecto grande que está haciendo el Ministerio de Educación en Guatemala, que son como 3,000 escuelas, la idea es digitalizarlas, ¿no? Okay. Y de esas 3,300 escuelas son off-grid. Entonces, ahí estamos asociados con una empresa colombiana que tiene un sistema de educación digital, que tiene un device de hardware y tiene contenido que puede funcionar online o offline. Y nosotros damos la solución de energía para estas escuelas off-grid. Entonces, sí, como digo, ese es el principio. Después, como digo, viene salud, vienen otras cosas. Estamos viendo incluso de crear, estamos trabajando con una
con una ONG grande americana que está enfocada en el sector de cadenas de valor de cardamomo. Ok. Uno de los grandes problemas que tienen hoy es que, bueno, el cardamomo requiere secado y el cardamomo se empieza a degradar inmediatamente después de que lo cortan. Entonces, hoy lo que pasa es que los centros de secado primero están lejos de donde se cosecha el cardamomo. Entonces, el pequeño productor se lo vende a un coyote, que se lo vende a otro coyote, y hay como 10 eslabones de intermediación antes de que llegue al mercado final. Y cuando llega a esta secadora, que es lo que al final tiene que dar rápido y lo que determina la calidad del cardamomo, son secadoras que queman o leña o diésel. Entonces son caras, medioambientalmente nefastas. Ahí lo que estamos desarrollando con esta ONG es secadoras más pequeñas, distribuidas, energizadas por Kingo, que estén en la comunidad. Entonces, lo que haces es que tú vas con tus 2 quintales y ahí te quitaste 2, 3 coyotes de en medio, produjiste un producto de mejor calidad porque fue desde el corte hasta el secado fue inmediato. Y entonces eso es, ¿no? El modelo de centralización es cada vez menos válido. Hay descentralizar y distribuir los recursos es, creemos nosotros, lo que realmente trae desarrollo a estas comunidades y lo hace más económico y escalable. Sí, ¿no? y también la centralización hacia una plataforma como esta permite que existan muchísimas otras variables. O sea, ok, listo, ya te estoy dando energía, entonces yo puedo hacerte un montón de cosas más porque ya tenemos como que la infraestructura instalada solo para crecer. Correcto. Y hablando de ese tema de descentralización, entonces, ¿por qué me he vuelto un evangelizador de 4 grados norte? En cierta forma, hoy producir hardware o software está totalmente descentralizado. O sea, para producir hardware lo que necesitas es un makerspace. Aquí en el TEC tenemos un makerspace muy bueno. Y para producir software, pues una conexión a internet, básicamente. Entonces, no tienes que estar en Silicon Valley para competir, ¿no? Hoy puedes estar y realmente el paradigma también de desarrollo en Silicon Valley ya cambió. Mucha gente está trabajando en remoto. Entonces, creo que tenemos una muy buena oportunidad acá y en un nicho, creo yo, muy, muy particular, que es el nicho de Kingo, que es resolver problemas típicos de países en desarrollo a través de tecnología. Yo creo que ese puede ser el gran nicho de Guatemala, de Centroamérica, liderado por 4 grados. Claro. Y no sé si estoy en lo correcto, pero nosotros podemos validar los productos internamente para exportarlos. Es que, digamos, Guatemala es para mí el laboratorio perfecto para hacer esto, porque por un lado, digamos, el lado no tan positivo es un país con muchos problemas, ¿no? Problemas sociales, medioambientales, económicos, etcétera, ¿no? De salud, de nutrición. Entonces, ese es el problema que existe acá. Por otro lado, hay emprendedores muy creativos en Guatemala. O sea, el Chapín es emprendedor, el Chapín es creativo y está cercano al problema. O sea, lo ve, lo vive. O ya lo vivió. Ajá. Entonces, es el más adecuado para buscarle una solución. Y los grandes tech companies no están enfocados en esto. O sea, los Facebooks, ellos están en otro rollo. Pauta. Entonces, los emprendedores locales ven el problema, lo pueden solucionar y, como digo, tienen las herramientas tecnológicas. Tenemos muy buenos desarrolladores, tenemos buenísimos ingenieros de hardware, mecatrónicos, electrónicos, y entonces se puede desarrollar esa solución acá. Guatemala entonces tiene, por un lado, el problema, tiene también una masa crítica poblacional, donde, se puede hacer pilotos y lanzamientos con impacto, que te pueden validar el producto. Y por otro lado, es un país pues, bastante pequeño, donde puedes montar un piloto en distintas regiones del país sin gran costo y sin gran complejidad logística, ¿no? Entonces, como digo, es un buen laboratorio y probablemente si la solución funciona acá, desde luego funciona en países similares de Latinoamérica. Y prueba de ello es que los startups guatemaltecos de impacto están yendo a Colombia, están yendo al resto de Centroamérica, etcétera,
a implementar sus soluciones. Y también muy probablemente funcionan en África, en India, Claro. en el sudeste Sí, el asiático. problema es el etcétera. mismo. Correcto, el problema es el final. mismo. Entonces, sí se pueden desarrollar startups muy escalables desde Guatemala, ¿no? Interesante. Mira, y hablamos un poquito de la cadena de valor, porque creo que ya hablando del tema de la cadena de valor del emprendedor, de que comienza con una idea Sí. y ya llega a ser como un Kingo, ¿cuáles crees que fueron los factores claves del éxito de Kingo? Porque, digamos, estoy seguro que hay muchos emprendimientos que tal vez tienen o buscan el mismo impacto que Kingo, pero Kingo, de cierta manera, creo que tiene los actores claves dentro de su equipo. Sí. Entonces, yo creo que Kingo no es el path convencional. Claro, o común. ¿no? Común. Entonces, no es el que deberían seguir necesariamente los startups hoy. Okay. Pero Kingo, digamos, pues Juanish empezaba con una idea genial, pero también tenía un network personal, Okay. Supo a quién ir, a que lo apoyara inicialmente. Estaba pues la familia Estrada de OEG, estaba Matías de Tesanos. O sea, tenía ese network que le permitió levantar ese capital inicial para empezar a probar la solución, ¿no? O sea, no... y esto era pues hace ya algunos años donde todo el sector de aceleradoras, incubadoras realmente no existía, Claro. ¿no? Entonces, realmente hoy probablemente no debería hacerse así, ¿no? Claro. Sí, no todos tienen, o sea, y eso es lo otro, no todos tienen ese network, claro. ¿no? La mayoría de emprendedores no tienen ese network. Claro. Entonces, el path, digamos, la receta de cocina, digamos, y todavía a esa receta le faltan en Guatemala ingredientes, y no solo Guatemala, sino Centroamérica. Pero la receta de cocina es que pasas primero por un proceso de incubación que te permite desarrollar lo que llaman el product market fit. Claro. O sea, tener un prototipo que parece que alguien estaría dispuesto a pagar por él, ¿no? Y luego entras en un proceso de aceleración, que es ahora tengo este prototipo que está resolviendo un problema. Que resuelve un problema, pero ahora lo quiero convertir en un negocio, claro. ¿no? Entonces, realmente desarrollar tu modelo de negocios y hacer esos primeros contactos que te permiten generar revenues con tu idea. Y te llevan a un demo day donde hay inversionistas ángeles que te van a dar esos primeros cheques que te van a permitir pues, llegar a un punto de tracción con revenues que luego te permiten levantar ya una serie más grande, ¿no? Una serie de, digamos, 500,000, 1,000,000, etcétera. Y después, entonces, esa primera serie, probablemente la primera es grupos locales entre family offices o algunos de los fondos de ventures como Invariantes o fondos similares que están invirtiendo, o fondos de la región como Carao Ventures. People Fund no está invirtiendo en People Fund, o sea, empezó, claro. realmente People Fund fue el primero, pero ellos ya han migrado fuera de Guatemala. Okay. O sea, lo que está haciendo People Fund hoy es global. Sí, global y poco Guatemala, digamos. Sigue siendo inversionista en Kingo, pero ya, según entiendo, no están apostándole mucho a empresas nacionales, sí, están viendo ya más empresas fuera, claro. ¿no? Y más enfocados como en deep tech y cosas así. Pero ese es como el camino. Entonces, ¿cuáles son los eslabones que faltan? Entonces, en una aceleradora, si estuvieras en Silicon Valley y entraras en Y Combinator, que es el Harvard de las aceleradoras, por entrar en Y Combinator te dan un cheque, ¿no? $150,000 por una participación de la compañía, 7% más o menos, ¿no? Te dan ese cheque y ese primer cheque te permite, pues, terminar de desarrollar tu producto, también te permite vivir un tiempo y pasas pues por todo el proceso de aceleración de Y Combinator y al final hay un demo day al que asisten, obviamente por ser Y Combinator, pues asisten todos los fondos de Silicon Valley y presentas y la idea es que sales de ese demo day ya con un buen cheque de varios inversionistas, ya con un seed round puedes salir con 1, 2, 3 millones de dólares de ese demo day. Entonces, aquí lo que hace falta, y después pues ya vas levantando en siguiente ronda según vas ganando tracción. Aquí falta la parte de
de Red Ángel, digamos que te da dinero De cero a al 25,000 principio. dólares. Los primeros 25, 50 mil dólares. ¿Y ellos te piden algo a cambio o es...? Sí, son. Ok. Ahora, si quieres, hablamos después va. de qué instrumentos son. Pero esos primeros 25, 50 mil dólares que te permiten terminar tu producto mínimo viable y empezar a traccionar con revenues, eso cuesta mucho hoy. No existe en Guatemala una red organizada de inversionistas ángel. Y no existe tampoco no existe, digamos, el cheque que normalmente te da la aceleradora el día 1 y lo que te daría el demo day, Claro. que en Guatemala serían inversionistas ángeles. Claro. Entonces, sí hay inversión ángel, pero todavía es muy individual. El emprendedor va y toca un montón de puertas. Claro. Mucho todavía tiene que ver con relationship. Y es lo que esto hace es que levantar capital es muy time consuming, ¿no? Ok. Aquí localmente. Sí, especialmente como no está organizado, como no existe esa red a la que, bueno, esa red va a ir al demo day X y ya con la intención de que, bueno, le voy a meter 5 o 10 mil dólares y entre todos se juntan 100 mil, cientos de lo que sea, ¿no? Eso no existe. Entonces, hoy los inversionistas, cuando quieren levantar sus primeros dólares para llegar a ese producto mínimo viable, tienen que tocar un montón de puertas, ¿no? Y los que tienen más éxito, obviamente tienes que tener una buena idea, pero mucho todavía tiene que ver con relationship, Okay. ¿no? Entonces, ese es un gran inconveniente. Y luego, ya más adelante, el otro inconveniente es que no hay fondos de inversión locales que actúan como catalizadores de que entren fondos de fuera, ¿no? Claro. Entonces, hoy, si ves los startups que ya levantaron rondas internacionales y que han empezado a escalar, muchos son porque tienen o fundadores o inversionistas tempranos que tienen ese network, Claro. ¿no? Y que te permiten ir levantando esas rondas. Sí. Entonces, eso sí hay que, es uno de los grandes retos, democratizar eso, y parte de eso es darnos a conocer, hacer bulla, evangelizar, que primero que ángeles locales se sumen al proyecto y que luego crear fondos que luego catalicen que otros entren. Claro. ¿no? Sí, porque creo que uno de los, no sé, tal vez ahí corregime, pero uno de los casos de éxito que ayudó a Kingo, corregime, no sé, fue el de Blue Kite. Sí. Que es que también como que fue en la misma época en donde, chicas, Blue Kite, y como que tal vez... Y tenían pues los mismos accionistas en origen, Claro. era al final People Fund. Ok, Pero, entonces, Blue Kite es el primer startup guatemalteco que hizo todo el viaje, desde creación hasta exit. claro. Pero fue muy rápido, en cierta forma. No hizo un montón de rondas, fue desde que lo fundaron, lo financiaron, llegaron a esa masa crítica y vendieron rápido. Ok. ¿no? Entonces, y después, a Blue Kite lo compra Zoom y a Zoom lo compra PayPal, y obviamente lo que hay ahora es muy grande, pero Claro. el 80% de esa historia, lo que hay acá ya es post. Y fue aquí en Y fue en Guate y 4 Grados Norte, pero digamos, es un muy buen caso de que sí se pueden crear Claro. startups que van a exitear, pero como digo, fue de la entrada a la salida fue muy rápido. Okay. Entonces no vivió todo el camino de escalar de forma independiente que, digamos, que es lo que está haciendo Kingo ahora. Claro. Mira, y contame ahorita, creo que, si no estoy mal, uno de los pocos inversionistas que tiene el ojo aquí en Guate, sus voz, con el sentido de sacar adelante pues a todos los startups al contar de esto, evangelizar de esto, Sí. y también como que hacer conciencia de muchos de los actores que están ahorita en la cadena de valor, de cierta manera no están haciendo bien el trabajo, o sea, como que hace falta mucho todavía, digamos como que creería yo que cada uno va por su lado y no existe como un seguimiento continuo, alguien que entra, sino que ya el otro pues está viendo para allá, el otro está viendo para allá y como que no... Tal vez no hemos desarrollado ese ecosistema al 100%. Sí, entonces, digamos, ahí hay varios temas. Unos, sí hay movimientos ahora de cómo unir esfuerzos, porque la realidad es que es un mercado muy pequeño como para que todos estemos compitiendo. Entonces, la posibilidad de éxito se multiplica en la medida en que juntemos los esfuerzos
para crear una red ángel, fondos, etcétera, ¿no? Aceleradoras que actúen como feeders para un demo day de una red ángel guatemalteca y regional, todo eso. Entonces sí hay sí están iniciando esos procesos y hay conversaciones entre los actores del ecosistema, se han creado organizaciones y está en proceso, digamos, ¿no? Lo otro es crear como que hablemos todos el mismo idioma en cuanto a cómo se estructura una transacción de venture capital. Parte de mi objetivo es crear una biblioteca open source de documentos de inversión. Entonces, por ejemplo, hablabas, bueno, ¿cómo entran estos inversionistas ángeles? Normalmente entran con estructuras convertibles, como el SAFE, como deuda convertible. Y después, bueno, hay ya cuando se levanta una ronda de equity, son acciones preferentes y que tienen ciertos derechos, hay acuerdos de accionistas y tal. Y todo eso es un know-how, digamos, que está muy, muy probado en Silicon Valley. Acá ya las transacciones que se han hecho de los startups que han escalado se han hecho igual, pero lo que creo que es importante es que ese se vuelve el estándar del mercado, que hay un set de mejores prácticas para los startups de la región, y aquí no hablo solo de Guate, sino Centroamérica, que todos hablemos el mismo idioma. Y eso lo que hace es facilita luego el que inversionistas entren, porque ya saben cómo se hacen las cosas acá. Hay un modus operandi ya establecido. Exactamente. Entonces, pues todo eso hay que irlo armando, ¿no? Y eso es parte de cómo se arma, pues al mismo tiempo se arma y se hace bulla para que gente entre, etcétera, ¿no? Mira, y estos de Carao Ventures, que si no estoy mal son de Costa Rica. Costa Rica, sí. ¿Ellos cómo están trabajando? Porque si no estoy mal, ellos son de los pioneros o no sé por qué he escuchado tanto de ellos. Correcto. Entonces ellos tienen, pues tienen un fondo, un pequeño fondo, es más un club de inversión que un fondo como tal. Y tienen también incuban y aceleran empresas. Ellos tienen un rol muy, muy activo. Es un poco, a lo mejor, similar a lo que he estado haciendo yo, solo que un poco más, a lo mejor, organizado, con más masa crítica y tienen un fondo. Esos son muy, muy creíbles. Y entonces, hay otros en la región que están haciendo cosas. Hay un par de grupos. Entonces, es importante también que, al mismo tiempo, cuando digo que este es un mercado muy pequeño, Centroamérica es muy pequeña, ¿no? Entonces, es importante que no hablemos solo de Guate, sino que hablemos de la región. Porque, o sea, si agregamos pues, todo Centroamérica desde Guatemala a Panamá, pues estamos hablando de más de 50 millones de habitantes. Ya es un mercado interesante para alguien venir y poner un ticket. Y si los ecosistemas de ventures también se conectan, pues eso lo que hace es que multiplica el interés de inversionistas y la probabilidad de éxito de levantar capital y escalar. Ya 4 grados ya es, en cierta forma, un hub de ventures de Centroamérica. Pues varios de estos startups que mencionaste, en los que estoy involucrados, son el fundador en un caso es costarricense, en otros son hondureños que han escogido 4 grados norte como porque esto que tenemos acá no existe en ninguna otra parte de la región. No hay nada igual desde la Ciudad de México hasta Medellín. Y una concentración que en un barrio de 4 cuadras por 4 cuadras hayan cerca de 200 startups de tecnología. Y bueno, obviamente pre-COVID, pues veías en todos los cafés gente hablando de sus planes de negocios y ya hablando el lingo de Venture Capital. Obviamente COVID nos frenó un poco, pero pues yo en la época pre-COVID traía inversionistas de fuera y los paseaba por todo 4 grados norte, y la verdad es que cuando los traía a Caltech o los llevaba a OEG y veían lo que había, o sea, no se lo podían creer. O sea, hay que venir a verlo para creer que uno piensa que Guatemala, o sea, de Guatemala uno oye pues de violencia, migración, etcétera, pero no oye de que tenemos un Silicon Valley, ¿no? Entonces, eso es parte de que vengan, que se lo crean estos emprendedores que vinieron acá, pues de ICA, de Digital Twin. Lo mismo, vinieron al FLI, nos conocimos. Digital Twin fue que estuve dando unas conferencias en INCAE,
Pero vinieron, vieron y dijeron, wow, Aquí quiero estar. Aquí tengo que estar, ¿no? Claro. Y ahora, y también hay mucho talento acá de hardware, software, entonces se van armando esos teams, pero que la empresa nace regional desde el día uno. No es una empresa guatemalteca, es una empresa con regional. visión regional. Exacto. Y buscando clientes en Estados Unidos, ¿no? Y digamos, ¿cómo recomendás que se constituyan esas empresas? ¿Locales? No, en entonces Estados Unidos? lo que hemos encontrado es, Guatemala no es una buena plaza, ninguna de los países centroamericanos es una buena plaza para constituir tu empresa. Si tu objetivo es una startup que va a traer venture capital y que va a empezar a escalar. Porque las leyes de sociedades de nuestros países son de 1970, creo. O antes, no sé. Pero desde luego no estaban pensadas Claro. en venture capital con distintas series de acciones, acuerdos de accionistas. Todo eso, o sea, es chino para ellos, Ok. ¿no? Entonces, como que a la receta de cocina que hemos llegado es, si tu startup, primero que tiene que ser el idioma de las finanzas es el common law, la ley inglesa, después como evolucionó en Estados Unidos, ley de, o sea, el llamado common law, la ley de contratos bajo common law. Entonces, hay que buscar una plaza que utilice esa ley, ¿no? Y bajo esa ley se estructuran todos los acuerdos. Lo que hemos encontrado es que si tu startup es puramente latinoamericana, no va a tener una presencia inmediata en Estados Unidos. Lo más lógico es constituirla en Islas Vírgenes Británicas, en BVI, que habla todo ese idioma, o sea, es common law, tiene seguridad jurídica, tiene flexibilidad contractual total, o sea, lo que acuerden las partes, eso es válido. Y pues entonces si ves, pues muchas de esas empresas, Kingo, Hybrico, todas estas son BVIs, ¿no? Ok. Ahora bien, si tu empresa va a saltar a Estados Unidos rápidamente, de una vez constitúyete en Delaware, ¿no? Delaware es el gold standard, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al estar en Delaware, pues también estás bajo el radar del IRS y tienes que reportar y tiene costos administrativos, financieros. Entonces, si no vas a ir a Estados Unidos en los próximos años, no lo hagas porque, como digo, por todos los costos administrativos y estar reportando innecesarios, ¿no? Pero, digamos, algunas de estas empresas sí las hemos constituido directamente en Delaware porque, por ejemplo, Digital Twin, pues ya está piloteando en California, ¿no? Entonces, pues sí, tiene sentido. ¿Y puedes migrar después de BVI? Sí, todo se puede. O sea, después creas una Delaware que se compra la BVI y haces un share exchange. O sea, ¿hay maneras? Sí. Todo se puede. O sea, entonces, parte de los ingredientes es la parte de la constitución, BVI, que es lo que recomendás ahorita. Y luego, entonces, luego en cada país donde opera, probablemente tienes que crear una filial local, ¿no? Entonces, todas estas, pues, tienen Digital Twin Guatemala S.A., ICA Guatemala S.A., porque tienen operaciones acá, ¿no? Mira, ¿me puedes contar un poquito de los 4 startups, bueno, 5, en las cuales te has visto involucrado? ¿Qué factores encontraste en ellas que dijiste, quiero entrarle a Híbrico, quiero entrarle a Bitmet, quiero entrarle a Digital Twin y a ICA? O sea, ¿qué crees que tenían ellos que dijiste? Porque estoy seguro que muchos se te acercan y a muchos les dices que no. Sí, digo más que no, que sí. Cabal. Pero ¿cuáles son los factores claves que ellos tuvieron que vos dijiste que sí? Mira, la primera que entré como cofundador en Guatemala fue Hybrico. Hybrico lo que hace es energía solar o almacenamiento inteligente para torres de telecomunicaciones que están ya sea off-grid, o sea, donde no hay energía eléctrica, o en lo que llamamos bad grid, que sí hay, pero que no es lo suficientemente confiable. Las telecomunicaciones necesitan disponibilidad energética 24/7, porque sin energía no hay telecomunicaciones, ¿no? Entonces, los originales de Hybricos tienen mucho en común, o sea, hay mucha gente en común con Kingo. Incluso estamos en el mismo edificio y era pues la familia Estrada de OEG
que ellos lo que tenían, ellos tenían una gran experiencia en dar servicio a torres de telecomunicaciones. En algún momento en una de sus empresas llegaron a darle mantenimiento a más de 10,000 torres de Claro y Tigo en Centroamérica. Entonces tenían ese know-how. Ellos ya habían identificado ese gran pain point que tienen las telcos de energía y su experiencia en energía. Entonces, la idea, y ellos habían desarrollado un prototipo de una solución llamada energía híbrida, que es una combinación de energía solar con, en algunos casos, un generador y baterías, etcétera, ¿no? Entonces, habían desarrollado un prototipo y la idea era, bueno, ¿cómo podemos hacer esto escalable? Entonces, ahí fue cuando entré yo. Como digo, bueno, lo que tenemos que hacer es... estos equipos son caros, son muy caros y las telcos, ¿qué ha pasado con la industria de telecomunicaciones? Es que en los últimos años migró de un negocio de voz a un negocio de datos principalmente. Entonces los revenues de voz cayeron dramáticamente, los de datos subieron, pero no suficiente para compensar la pérdida de voz. Y entonces las telecomunicaciones es un negocio hipercompetitivo, ¿no? La gente se cambia de compañía cada rato. Entonces ellos están muy conscientes en cuidar su OPEX, en reducirlo al máximo. Entonces una de las primeras cosas que empezaron a hacer es dejar de invertir en energía, que es un círculo vicioso, porque sin energía no hay disponibilidad y como aquí el mercado es principalmente de prepago, pues si la torre no está disponible, no hay... O sea, sí, no es como que ya pagaron ellos durante el mes, sino que tienen que ir a comprar. Entonces dijimos, bueno, hay este gran pain point, pero no podemos ir a venderle estos equipos a las telcos. Hagámoslo como servicio. Ya teníamos un poco el background de Kingo. Kingo había sido la primera empresa en Guate que estaba dando un servicio de energía distribuida. Dijimos, bueno, adaptemos el modelo de Kingo. Sí, privado. Adaptemos el modelo de Kingo a algo más B2B, más grande, con contratos. Y mi expertise es en eso, ¿no? Es en estructurar contratos, en cómo financiarlos y cómo convertir esto en un modelo escalable. Entonces, y por otro lado, pues los demás cofundadores tenían un gran expertise técnico en el diseño de los equipos, en la parte operativa, y se armó un buen team. Entonces empezamos entre desarrollar la siguiente versión de los productos y captar los primeros clientes, empezar a levantar capital. Hoy Hybrico, bueno, yo empecé inicialmente en la operación, ya no estoy, ahora que estoy full time en Kingo, pero digamos hoy Hybrico tiene clientes en Honduras, en Colombia, ahora a punto de lanzar en toda Centroamérica. Tiene más de 300 sistemas instalados y hemos levantado pues cerca de $15 millones en 2 rondas. Y ahora a punto de reventarla. Realmente tenemos a Telefónica como accionista de la compañía. Tenemos también varios fondos de inversión. O sea, entonces está un momento muy, muy interesante donde compañía nacida en Guatemala va a tener una presencia y es el first mover en esto. Claro. Entonces, realmente tienen la posibilidad de posicionarse como el líder en la región de todo esto, ¿no? Entonces, esa fue la primera y después, como digo, me fui involucrando, pues BitMEC, lo que vi en David Barak, el fundador, una persona que tipazo. Tenía, sí, o sea, un tipazo que tenía una gran idea. Y entonces yo en lo que me enamoré del concepto de traer salud a comunidades donde no hay acceso. Esencialmente un Kingo en salud. Claro. Y pues lo mismo, empezamos a trabajar en desarrollar el modelo de negocios y incorporando más gente al equipo, gente con experiencia médica, con experiencia en desarrollo de hardware. Y hoy pues ya tenemos una suite de productos muy interesantes, tanto de hardware, de diagnóstico médico, como plataforma de telemedicina. Incluso ahora estamos a punto de lanzar una cabina de telemedicina donde la idea es, estamos muy cerca de cerrar con un corporativo grande en el que vamos a distribuir en tiendas de barrio, vamos a instalar nuestras cabinas y la idea es que, bueno, la gente muy similar a Kingo, entonces la idea es vamos como
adaptando la experiencia de un startup a otro que resuelven problemas similares, pero en distintas verticales. Entonces va a ser un sistema de prepago donde compras tu consulta en el tendero te habilita el uso de la cabina y luego entras, haces están los dispositivos de hardware para diagnóstico, desde presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura, peso, altura. Interesantísimo. Y entonces luego en un call center alguien te va a guiar y te va a decir, bueno, todo tu historial médico y cuáles son tus síntomas, y luego ya te ponen con un médico. Entonces va a haber realmente una experiencia muy bonita y barata de medicina en tiendas de barrio, ¿no? ¿Y va a utilizar energía de Kingo? Inicialmente no, ahorita eventualmente probablemente sí, pero de momento nos estamos concentrando en comunidades donde hay energía, claro, ¿no? Y hay energía y hay internet. Entonces vamos primero por el low hanging fruit, después lo vamos complicando, ¿no? Pero como digo, fuimos, pues, mucho para mí es solo enamorarme del concepto, se ¿no? nota, Y ya estamos a punto de lanzar este proyecto de cabinas de telemedicina y hablando ya pues con gente en Honduras, en Colombia. Tenemos ya algunos inversionistas, tenemos un fondo de Londres que entró. Ya actualmente hemos levantado cerca de $750,000, $800,000. Y a punto de lanzar pues una nueva ronda, levantaremos otro millón más y ahí vamos, ¿no? Entonces mucho más temprano, pero creemos que tiene pues la misma escalabilidad de un Kingo. Claro. Y en este sentido, en esta combinación de lo que estamos haciendo de suite de hardware y software, somos también first movers en la región, ¿no? Y háblame de Digital Twin. Digital Twin es un emprendedor tico. Los conocí en una conferencia que fui a dar a INCAE. Y igual estaba hablando del ecosistema, así que me agarran después de la conferencia y me pichan este concepto que es en la industria de producción de frutas frescas para exportación. Hay un gran pain point, que es que se pierde entre el 30 y 40% del producto en la cadena de suministro por distintas fallas, que pueden ser desde golpes que sufre la fruta hasta cambios de temperatura o cambios de los gases ambientales que en los que se transporta, etcétera, ¿no? Y el problema es que desde el momento de la cosecha hasta el momento que llega al mercado, pues pueden pasar, digamos, 20 días en todo el proceso. El daño normalmente no se manifiesta sino hasta el final. Claro. Y en ese momento lo que pasa es que te rechazan el lote. Entonces son pérdidas millonarias. Y eso es cierto pues para prácticamente todas las frutas que se producen. Entonces estos chicos desarrollaron un dispositivo que se llama un Digital Twin, que es un dispositivo de hardware que, digamos, el prototipo ahora es un aguacate, claro, ¿no? Es igual a un aguacate, el tamaño de un aguacate, las mismas dimensiones, pero cuando lo abres, tiene una serie de sensores que te miden tiene un acelerómetro que te mide golpes, tienen distintos sensores de gases, de distintos gases, de temperatura, etcétera. Y la idea es que este Twin viaja desde el momento de la cosecha, viaja con la fruta real, entre comillas, sintiendo lo que está sintiendo la fruta real y transmitiéndolo, esto es IoT, transmitiéndolo en la nube a alguien, a un operador. Pero bueno, perdón, no solo lo transmite, sino que está haciendo analítica. Claro. Entonces esto alimenta un modelo de machine learning que lo que hace es predecir en qué condición va a llegar la fruta, en qué momento. Entonces, normalmente si ya sufrió el golpe, la suerte está echada, o sea, se arruinó, no va a llegar, entonces, pero lo que puedes hacer todavía es desviar el cargamento para el mercado local o transformarlo en un proceso industrial, digamos, convertirlo en guacamole, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, eso lo que hace es minimiza tus pérdidas, te permite mayor aprovechamiento. También. Y el desperdicio, correcto. ¿De qué es desperdicio? Por un lado, tiene un impacto económico muy grande, pero también tiene un impacto medioambiental muy grande, ¿no? Claro. Esa es una parte. Lo otro es que cada vez el tema de trazabilidad
es más importante para Ujú. para los consumidores. Quieren saber de dónde vino el aguacate que compré. Entonces, uno de los features que estamos agregando a esto es trazabilidad con blockchain, Ok. para que te diga en todo momento dónde ha estado esto, ¿no? Y es un récord inmutable, porque hay mucho fraude también de que si es orgánico o no es orgánico, te meten cosas, ¿no? Entonces, esto lo que va a permitir es un récord inmutable de todo el trasiego, digamos, del producto hasta que llegó al mercado final. Últimamente, nuestra idea es que en el anaquel de Costco en New Jersey va a haber un QR donde le vas a dar con tu celular y te va a contar toda la historia de este aguacate, ¿no? Claro, viene de Guatemala, de esta Viene región. y si en tal fecha pasó por aquí, por Claro. allá, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Interesante. Y entonces con eso, bueno, entonces primero tenemos un team multidisciplinario. Conozco al CTO. Sí, A José. José Bagur, Sí. que es un crack, Crack, es crack, básicamente el que diseñó El Quetzal uno. el Quetzal 1. Tenemos a Analicia Paz también, que es nuestra Chief Scientific Officer, que ella es Analicia experta, Paz. sí, ella es experta en ciencias alimentarias. Entonces, todos los modelos de qué pasa con la fruta, si se somete a distintas condiciones, todo eso lo modela ella, ¿no? Ujú. Entonces, realmente es un muy buen team interdisciplinario. Ya estamos empezando a pilotear con Mission Produce, que es el mayor productor de aguacate del mundo. Es una empresa en California que acaba de salir a Nasdaq hace algunos meses, hizo su IPO, pero es el mayor productor de aguacate del mundo. Y tuvimos varias reuniones con ellos en los últimos meses. Vieron esto, no se lo podían creer. O sea, esto no existe en Estados Unidos, nadie está haciendo nada igual. Entonces, pues ya les mandamos una serie de dispositivos, ya acordamos como todo el protocolo de pruebas y la idea es que bueno, vamos a hacer lo que se llama un sandbox agreement con ellos, que decimos, ellos van a probar los dispositivos, nos van a dar feedback sobre cómo mejorarlos y luego se convierten en nuestro primer cliente pagado. Son como tus beta users. Exacto, sí. Y entonces es fantástico porque nos ayudan a desarrollar el producto y después ellos son los primeros en comprarlo y que te lo compre. Una empresa de ese calibre, la mayor multinacional de aguacate ya te da pues un espaldarazo que luego te permite pues levantar capital en la ronda, etcétera, ¿no? Y asimismo con aguacate pues estamos terminando negociaciones con una multinacional grande que está en diversos productos para lanzar un proyecto de banano en Guatemala, otro de aguacate en México. Igual también en negociaciones bastante avanzadas con el mayor productor de piña de Costa Rica. Costa Rica es el mayor productor de piña del mundo. Y lo mismo, para probar, entonces desarrollando pues distintos productos. Que resuelven el mismo problema. El mismo problema, sí. Y los, o sea, cada uno tiene sus peculiaridades, pero tienen muchas cosas en común, claro. lo que sufren, digamos, las distintas frutas. Pero pues esa es una que hablamos de la jurisdicción donde se incorporó la compañía. Esta la hicimos en Delaware de una vez porque pues nuestro primer cliente va a ser un gringo, ¿no? Claro. Y son los mayores compradores de fruta, creería yo, que de Guatemala. Entonces... Y Ica. Bueno, Ica es una plataforma de... primero son emprendedores hondureños. Es una empresa binacional. Uno de los cofundadores está en Costa Rica, el otro se vino a Guatemala. Carlos Matz, a quien has entrevistado. Y esta es una plataforma de productividad mediante inteligencia artificial. No puedo decir mucho de momento porque la compañía está en lo que se llama stealth mode, porque estamos justo en la fase de desarrollo y queremos mantenerlo un poco calladito. Pero lo que te puedo decir es que es espectacular lo que hace este software o esta plataforma, y probablemente vamos a tener ya primero vamos a tener como un beta privado para usuarios que lo prueben en unos 3-4 meses y después ya un lanzamiento más grande, pero sí, digamos, como digo, no puedo dar mucho detalle, pero de verdad es una plataforma increíble. Sí, ¿no? lo he visto, o sea, he visto ahí los demos, pero
Interesante. O sea, literalmente cualquier persona que necesite saber algo de cómo levantar capital debería acercarse contigo por la experiencia que tenés. Pues debería, sí. Como digo, yo estoy muy Que abierto a pruebe. que me llamen. Sí, que me llamen y hablemos. También me gusta mucho hablar con... Me gusta mucho saber qué está pasando, Claro. ¿no? ¿Qué está haciendo, quién está haciendo qué Ujú, en este ecosistema? claro. ¿no? Buenísimo, José. Mira, de verdad, gracias por tu tiempo. O sea, Súper. cumplimos la hora exacta. Te robé esta hora súper valiosa para ti. ¿Hay alguna manera que la gente te pueda contactar? Decís que te agreguen a LinkedIn, preferís dar un Sí, correo. me pueden encontrar en LinkedIn, que me manden un mensaje y sí, o que me manden un correo, ¿no? No sé cómo te lo dejo Si y lo quieres, das. lo puedes decir. Bueno, sí, es J Ordones con N y Z al final, @seaf, S de Samuel, E de Eduardo, A de Alberto, F de Francisco.com. Ah, va. SEAF es el fondo con Sí. el que estoy involucrado, ¿no? Nítido. Y que te manden su deck, que se Sí, manden... o que me contacten y Ok. hablamos primero y, o sea, hablemos, ¿no? Nítido. No, qué buena onda. Creo que es algo clave, especialmente porque la gente necesita ese conocimiento, ¿verdad? Necesitan saber cuáles son los pasos a seguir para empezar a crear este ecosistema que tanto queremos que se crea en Guatemala. Y si ya tenés esa experiencia recorrida de los últimos 7 años, ideal, ¿verdad? Así que... Más de 7. De Más toda de mi 7. carrera, Bueno, más sí, de 20. Sí, y 7 aquí en Guate. O Sí, sea, correcto, como que correcto. creo que sos de los pioneros y que, pues, cabal, o sea, les puede reducir a alguien muchísimo tiempo con tu expertise. José, te lo agradezco Bueno. de verdad por tu tiempo. Ok. Súper valioso, como siempre, y espero, pues, seguir platicando contigo. Súper, Se súper. vienen muchísimas cosas. No sé qué necesitas, o sea, necesitarías a alguien como que, no sé, decir algo de Inversionistas Ángeles, como que qué es lo que estás moviendo ahorita que te gustaría que la gente supiera. No, sí, yo creo que para mí lo más importante ahora es que nos juntemos todos los actores del ecosistema y creemos esa red ángel, ¿no? Y que hoy todavía hay un gran coeficiente de frustración por parte de los emprendedores que pasan por las aceleradoras y al final lo único que están haciendo es aprendiendo a pichar, ¿no? Claro. No están levantando capital. Entonces, sí necesitamos que los guatemaltecos crean en sus startups, ¿no? Claro. Y ya tenemos success stories, entonces que le metan, aunque sea un poquito, pero que nos organicemos y empecemos a apostar de forma inteligente como grupo, a analizarlas y luego, bueno, esos success stories pues van a permitir que escalemos más, ¿no? Claro, buenísimo, José. Gracias. Bueno, De verdad por tu tiempo. gracias. Gracias a todos los que escucharon hasta el final. Ya saben, si saben de alguien que le pueda servir este contenido, por favor, compártanlo. Ya tenían el correo de José, agréguenlo en LinkedIn. Pero creo que es vital que tengamos el conocimiento de alguien como José con esa trayectoria para que lo empecemos a aplicar. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast. Something is cooking. Barbecue Media.